Buenas noches, queridos alumnos de Térmicas 2. Vamos a retomar las actividades de laboratorio de la materia que fueron suspendidas el anterior semestre. Hay ahora material accesible, virtual, preparado para la materia y por lo tanto, ya como ustedes saben, ha sido comunicado al profesor que se reanudan las actividades de laboratorio en Térmicas 2. Eh, los trabajos, ya saben, los, los informes van a seguir teniendo la naturaleza grupal, pero con una recomendación importante, que se armen grupos de 6 a 8 personas. ¿Sí? Eso es importante. Y con todas las normativas de laboratorio que teníamos, ¿no? En la elaboración de los informes de laboratorio que teníamos precedentemente. Entonces, yo creo que en cuestión de unas cuantas horas les pasaré a la página alterna del laboratorio para que ahí, si es que se han olvidado de las normativas de elaboración de informes, puedan algunos volver a bajar el archivo de las normativas de elaboración de los informes. Entonces, con ese antecedente vamos a hacer una sesión que era la misma sesión que se hacía como laboratorio 1, a términos introductorios de la materia, asumiendo que la planta motriz, ¿no es cierto?, el elemento de potencia característico de máquinas térmicas, todos son los motores de combustión interna. Entonces, en esta parte, a términos introductorios, nos vamos a culturizar un poquito sobre las características de prestaciones que tienen los motores de combustión interna y, y cómo se materializan como datos representativos de cada uno de los motores de combustión interna. El laboratorio se llaman las curvas características de los motores de combustión interna y en realidad es una presentación de las curvas características de los motores de combustión interna que suelen llamarse curvas de prestaciones de los motores de combustión interna. Ya, por lo tanto, vamos a empezar con ese contenido que siempre fue nuestro primer laboratorio cuando las clases eran virtuales. Aquí está, tenemos este material base. Cuando nosotros hablamos de motores de combustión interna, hasta este momento, lo que tenemos como referencia son nuestras bases termodinámicas, tanto los que vienen del lado mecánico como del lado electromecánico, ¿no es cierto? Nuestra referencia de motores de combustión internas es toda la parte de los ciclos termodinámicos y nos acordamos que normalmente cuando resolvíamos los ciclos termodinámicos, los valores comunes a ser calculados eran el rendimiento y la potencia. Bueno, entonces ya tenemos que uno de los, bueno, el servicio más representativo de los motores de combustión interna es la entrega de energía mecánica, que en la parte de datos estándares que tienen estos motores se presenta como potencia, ¿no es cierto? Nosotros, cuando se llevaba a termo, se calculaba la potencia para una determinada RPM que aparecía en las especificaciones del motor. Bueno, ahora vamos a tratar de darle significado a este dato, ¿no? Porque después los que han transitado en catálogos de motores de combustión interna, existen además algunos otros datos que dan precisión y mejor caracterización de la entrega de la energía mecánica. Entonces, fíjense qué significa que nos den la potencia, no hay ningún problema, 100 kilovatios, por ejemplo, este motor. Creo que se ha sacado los datos sobre los cuales estamos trabajando como referencia es de un Nissan Kicks de 1600 centímetros cúbicos. Entonces, nos dan la potencia, pero ¿qué significa este arroba 6000 RPM? Ya sabíamos que era la potencia que alcanzaba 6000 RPM, pero si me dan las RPMs, claramente ya me están anticipando que esta potencia tiene una relación íntima con las RPMs y es más, en nuestra lectura y en nuestra cultura matemática que tenemos, fácilmente ya podemos intuir
que esta potencia tendrá que depender de las revoluciones por minuto del motor. Y es así que en los motores de combustión interna, la primera curva característica del motor de combustión interna que todos los fabricantes ahora la presentan es la curva de potencia. Y esta curva de potencia, como pueden fijarse, tiene estas características y es este el dato que aparece acá, o sea, la potencia máxima a las respectivas RPMs del motor. Pero queda claro, al haber aparecido esto, ahora queda explícito la naturaleza variable, ¿no es cierto?, de la potencia respecto de las RPMs del motor. Entonces, esta es la curva de comportamiento de la potencia de los motores. No había sido una constante, sino que es una entrega de potencia variable que va desde prácticamente las RPMs, ¿no es cierto?, las RPMs de arranque del motor hasta alcanzar su máxima potencia. En este modelo es a 6.000 RPMs. Este punto es ese que aparece en este catálogo. Entonces, la primera novedad para alguno de nosotros, no sería raro, es que esa potencia que nos dan es precisamente esta potencia máxima, pero que la gama de entrega de potencias es variable respecto de las RPMs, desde las RPMs de ralenti hasta las RPMs de máxima potencia. Una característica que de repente por el estudio termodinámico que teníamos no podíamos precisar o no podíamos valorar su significado. ¿Por qué de repente no valoramos este significado de la potencia? Porque la potencia, sabemos, ¿no es cierto?, en realidad son las unidades de trabajo sobre tiempo, ¿no es cierto? Trabajo es fuerza por distancia. Sobre tiempo será fuerza por distancia sobre tiempo y los componentes físicos de esta expresión de potencia en un sistema de desplazamiento angular, en un sistema rotatorio, será la fuerza por la velocidad. Los dos componentes de las variables físicas que hacen posible la entrega de potencia son la fuerza y la velocidad. Esto es muy importante, por eso que les digo que la potencia a solas no puede de por sí dar todas las características de entrega de la energía mecánica de un motor de combustión interna. Ya acá estamos desglosando en la básica física, ¿no es cierto? Fuerza por distancia. A esta altura ustedes sí han llevado elementos de máquinas y saben que esa fuerza por velocidad es para desplazamientos lineales, pero existe otra expresión de la potencia para sistemas rotatorios que es el torque por la velocidad angular, ¿no es cierto? Nuevamente aparecen esos dos componentes. Si solamente daríamos la potencia como dato, quedarían escondidas las características físicas componentes de esta potencia, que serían el torque y las RPM. Entonces ya un poquito empezamos a darle precisión a un concepto que ya nos han enseñado a nosotros a esta altura, que ya asumimos que deben estar en Elements 2 o en Elements 1, pero ya tienen esa cultura de lo que significa la potencia mecánica en sistemas rotatorios. Entonces, esta es la primera novedad, la variabilidad de la potencia y que el dato estándar que presentan los fabricantes de los motores es esta potencia, que es la potencia máxima que puede alcanzar este motor a las RPMs correspondientes. Entonces, ahora, otro dato que aparecía y que normalmente nosotros lo bypaseábamos en termodinámica es que algunos de reojo podíamos ver que ahí abajito de la potencia aparecía el torque o par motor de estos motores y que aparecía expresado en newtons por metro. Pero fíjense que la presentación tiene las mismas características que la entrega de potencia. O sea, ya aquí cuando nos dice 180 newton por metro, arroba 4000 RPMs, nos están dando la anticipación que también la entrega del torque en un motor de combustión interna depende de las RPMs del motor. ¿Y qué cosa descubrimos? Y que obviamente
¿no es cierto? Respecto de este antecedente, este valor es el máximo torque que puede alcanzar el motor. Si nosotros leemos, prestamos atención a estos dos datos, les vuelvo a decir que es de un Nissan Kicks de encendido por chispa, podemos descubrir que la máxima potencia y el máximo torque se producen a RPMs diferentes. Aquí este paquete de datos nos empieza a hacer descubrir, ¿no es cierto?, que la entrega de la energía mecánica no es tan física como nos han enseñado, ¿no? Es un poquito más compleja, porque en esa dinámica que tiene estos motores de combustión interna, resulta que la máxima potencia alcanza, en este caso, por ejemplo, a las 6.000 RPM y el máximo torque se alcanza a los 4.000 RPM. El máximo torque es la máxima disponibilidad de fuerza, ¿no es cierto?, en la tracción del motor, y normalmente la máxima potencia está asociada con las máximas velocidades de desplazamiento del vehículo o las máximas velocidades de rotación que pueda tener el motor de combustión interna. Consecuente de esto, entonces aparece, ¿no es cierto?, prácticamente de forma normalizada en estas curvas características. Utilizando este mismo espacio, ¿no es cierto?, cartesiano, se adiciona un eje, ¿no es cierto?, se adiciona un eje X adicional al eje de potencia, en donde se pone las escalas, la escala del torque o del par motor en newton por metros, y a partir de esta referencia, ¿no es cierto?, de este eje paralelo al Y principal, puede quedar explícita la forma de comportamiento de cómo se entrega el par motor en los motores de combustión interna. Y como ya estaba anticipado, aquí queda de forma explícita que este dato de 180 newton por metro es el máximo torque que puede entregar este motor, y ese máximo torque se alcanza a 4.000 RPM. Este desfase entre máximo torque y máxima potencia es el que definitivamente explicita el carácter de entrega de la energía mecánica, de la potencia mecánica de estos motores. Ya habíamos anticipado en la anterior diapositiva de que los componentes de la potencia, entonces, de la potencia en sistemas rotatorios, son las RPMs o velocidad angular y el torque, ¿no es cierto? Y que el torque está asociada con la máxima fuerza, que no necesariamente significa máxima velocidad, y que la potencia, la máxima potencia, está asociada con la máxima velocidad. Es así como se distribuyen estas dos variables físicas componentes de la potencia mecánica. O sea, aquí ya estamos desglosando, ¿no?, las características, o sea, los componentes físicos de la potencia mecánica de un sistema rotatorio o de desplazamiento angular, que son los motores de combustión interna. El torque como fuerza y la máxima potencia asociada con la máxima velocidad del vehículo. Y entonces los fabricantes te dan este perfil de comportamiento del torque, aunque si nosotros tuviéramos acceso a este comportamiento de la potencia del motor, no sería necesario que nos expliciten esta curva que aparece acá ya entregada por el fabricante. Porque si tenemos potencia y tenemos las RPMs, podemos sacar, ¿no es cierto?, de nuestra fórmula, despejar el torque, y con solamente esta curva de potencias se grafica en términos analíticos esta curva de comportamiento del torque en un motor de combustión interna. Entonces, aquí están casi el estándar universal con el cual se presentan las prestaciones físicas de la potencia mecánica que tienen los motores de combustión interna. Este espacio entre el máximo torque y la máxima potencia también tienen un valor muy importante que a continuación lo vamos a visualizar. Antes era muy difícil tener acceso a estas curvas de prestaciones de los motores,
pero a medida que la lucha en el uso eficiente del recurso energético de los motores, los fabricantes ahora prácticamente es un estándar destapar las curvas características de los motores de combustión interna, porque con estas curvas se especifica el carácter del motor, si es un carácter de alta fuerza y no alta velocidad, o motores de altísima velocidad con una disponibilidad de torque limitada, digamos, por ejemplo, los autos deportivos. ¿Ya? Entonces, ahora, esto normalmente está estandarizado. Antes les decía que a Contact, fabricantes te mostraban junto con el modelo del motor estas curvas de comportamiento, pero en estos últimos tiempos esta es la mejor certificación y la mejor radiografía que caracteriza al motor y le da más precisión al que quiere comprar un vehículo o un motor, ¿no es cierto?, de un determinado fabricante en función de la lectura atenta, ¿no es cierto?, entre este máximo torque y esta máxima potencia. Pero en los últimos 20 años, no solamente hemos sido exigentes y finos en alta potencia o en alto torque para específicas aplicaciones de los motores de combustión interna, sino que también en los últimos 20 años se ha empezado la gran batalla, ¿no es cierto? La batalla de los rendimientos, del uso eficiente de los recursos energéticos que hacen funcionar estas plantas de potencia, el uso del combustible. Entonces, desde hace prácticamente 20 años e intensificada en los últimos 10 años, los fabricantes además te dan otra información que, si bien no es masiva, pero que de a poco mayoritariamente aparece esta otra curva característica de los motores de combustión interna. Acá no anoté qué se llama esto. Esto voy a dejar a ustedes en la nomenclatura que tienen en elementos de máquinas, cómo denotan el par motor, ¿no es cierto? No sé si será MT o T, no sé, como ustedes se encararán en su parte, donde prácticamente han manejado de forma muy intensa el término de torque, ¿no es cierto? En acá nosotros no tendríamos ningún problema en poner la potencia, el B doble redondo, que tiene una naturaleza muy energética, muy termodinámica, que sigue respetándose en estas presentaciones. Entonces aparece esta curva de consumo específico de combustible. A ver, ustedes la van a adicionar en alguna parte de esta gráfica, que en gran parte de los fabricantes es presentada con el nombre de BEF, PEF, consumo específico de combustible, que normalmente nosotros hacemos esa traducción, aunque en términos oficiales este BEF viene de palabras alemanas que no precisamente es consumo específico de combustible, es un acomodamiento técnico idiomático en nuestro idioma, ¿no es cierto? El consumo específico de combustible. ¿Qué podemos, ya con todo esto, está radiografiada todas las características más importantes de servicios, del carácter mismo del motor? ¿Por qué? Porque fíjense que el BEF, a diferencia del torque y de la potencia, no tiene un punto característico máximo, sino su punto característico es el mínimo de esta curva de comportamiento del consumo específico. Sus unidades son gramos sobre kilowatt-hora. Este gramo es gramo de combustible. Por eso se llama consumo específico de combustible. Por ejemplo, por lo tanto, esta curva nos da una información, pero brutal y precisa, sobre el consumo de combustible. Y al tener el consumo de combustible, nos trasladamos al entorno, ¿no?, a la dimensión puramente termodinámica, porque a través de esta curva y este eje nuevamente sobrepuesto sobre el eje de las X, fíjense, sobre el eje de las X hemos definido dos ejes adicionales Y, ¿no es cierto?, que permiten radiografiar en términos precisos y detallados las características más importantes de un motor de combustión interna. Fíjense que el consumo específico tiene un mínimo y prácticamente en todos los motores aparece una característica importante. ¿En dónde? ¿En qué parte de este espacio de servicios característicos del motor
entra este consumo mínimo específico de combustible. A través de esta información, el fabricante nos da una información extremadamente precisa que antes prácticamente era inaccesible y nos muestra, en este caso, por ejemplo, que el consumo específico de combustible mínimo está entre las RPMs de máximo torque y las RPMs de máxima potencia. De ahí que en alguna bibliografía de los motores de combustión interna te especifican como esta franja entre el máximo torque y la máxima potencia, toda esta franja, como la franja óptima de explotación económica del motor de combustión interna. Si tú manejas dentro de esta franja, más o menos estás en esa zona, ¿no es cierto?, vinculada con la tendencia a los valores mínimos en el consumo de combustible y por lo tanto tu manejo del vehículo o la explotación del motor entrará en una zona, diríamos, óptima económica. Trabajar en el lado izquierdo, o sea, en valores, en RPMs menores al máximo torque y en valores mayores a la máxima potencia, claramente se fijan que en términos de eficiencia decaen sustancialmente y no es un buen negocio entrar en esta zona. Por eso que cuando se habla de motores automotrices, ¿no es cierto? En los motores automotrices, ¿qué cosa nos permite tener un manejo más fino de estas RPMs? ¿No es cierto? Porque en el desplazamiento automotriz habrá momentos en donde se requiere torque y habrá momentos en donde se requiere potencia, o sea, o velocidad. Pero con la clave de que en todo ese desplazamiento, ¿no?, el funcionamiento del motor quede comprendido en estas zonas. De tal forma, nuestros consumos de combustible serán importantes. Cuando se manejan lotes de maquinaria pesada, o más cuando se manejan en empresas, vehículos, hay marcadas diferencias entre cómo un mismo vehículo es manejado por dos diferentes choferes. Son sus hábitos y sus técnicas y su criterio, ¿no?, de uso eficiente del combustible, que hará que un viaje, digamos, de aquí a Potosí gaste, digamos, un ñato 110 litros y el otro chofer te haga llegar con solamente 80 litros. Precisamente porque probablemente el último chofer tiende a manejar, aunque no de forma consciente, de una forma sensitiva respecto de las características mecánicas del motor, mejor en esta zona, gran parte de su viaje, en esta zona, en esta franja entre la máxima potencia, entre el máximo torque y la máxima potencia. Ahí está prácticamente todo lo que significan las prestaciones. Como se va a tener acceso a los consumos de combustible y tenemos acceso a la potencia, fácilmente a través de estas curvas podemos establecer una variable que realmente se hace conflictiva cuando avancen más temas de la materia, que se llama, ¿no es cierto?, la potencia efectiva del motor. Ahora, la pregunta es, ¿estos valores de potencia y torque son efectivos? Sí. No es una potencia termodinámica ideal. Estos valores de potencia y torque son medidas en bancos de pruebas donde el funcionamiento del motor, donde se hace funcionar en términos físicos reales el motor de combustión interna. Por lo tanto, a diferencia de lo que teníamos en termodinámica, que lo que calculábamos era una potencia, ¿no es cierto?, termodinámica ideal, sin ningún tipo de pérdidas, estas potencias que se pueden leer en estas curvas características o estos torques son potencias y torques reales, efectivos del motor. O sea, que incluyen pérdidas por fricción, pérdidas por falta de hermeticidad del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un testeo en términos reales, ¿no es cierto?, en términos reales del motor de combustión interna. Todos los fabricantes tienen sus bancos de pruebas con los cuales certifican estas curvas. Y en este último tiempo,
Sobre todo esta curva de consumo específico de combustible, más esta potencia, prácticamente explicitan los rendimientos oficiales con los cuales ese motor, el fabricante, está entregando para la venta. Y esos rendimientos efectivos, la lucha actual, ¿no es cierto? A medida que el motor de combustión interna va a ser desplazado por los motores eléctricos y que progresivamente en este paréntesis entre el 2000 y el 2030, entre el 2000 y el 2030 me imagino, todavía va a aparecer, ¿no es cierto?, ese Frankenstein de los vehículos híbridos, hasta que completamente el parque automotriz se convierta en un parque automotriz accionado por motores eléctricos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en los híbridos, estos consumos específicos de combustible son amortiguados sustancialmente por esa interacción motor de combustión interna y parte eléctrica. Y entonces las grandes batallas de los fabricantes están precisamente en esto. ¿Por qué? Porque a través de estos dos datos, de potencia y consumo específico de combustible, quedan explícitos los rendimientos del motor de combustión interna. Públicos, además, y de acceso a las personas que entienden y a la posibilidad de valorar en verdad los rendimientos efectivos de estos motores. En nuestra termodinámica que se tenía, los rendimientos de los M6 Otto andaban del 55 al 70%, ¿no es cierto? Pero eran rendimientos termodinámicos absolutamente ideales. En términos reales, los motores de gasolina actuales, asistidos por toda la electrónica y por toda la autotrónica que ahora se dice, ¿no es cierto? Sus rendimientos que inicialmente no pasaban ni siquiera del 10%, después andaron enclavados en un 25%, ahora fácilmente los fabricantes luchan por alcanzar un rendimiento, digamos, del 32%. La Volkswagen saca un FW10 con un rendimiento, digamos, del 32.6%. Y pronto saca digamos, de por sí aparece a la Mazda, que saca un motor equivalente en potencia, pero con un rendimiento de 32.8. Las grandes batallas tecnológicas actualmente en los motores de combustión interna no es por tener un salto de un 30 a un 35% de un solo brochazo. Las, las, las batallas en la eficiencia de los motores de los fabricantes está en los grados de las décimas. ¿Ya? Y a partir de estas curvas de prestación quedan explícitas esas batallas en el uso eficiente y cuán eficiente es un motor que se presenta al mercado, dado que, no es cierto, el enemigo principal es el uso de los combustibles fósiles, y mientras menos sean estos valores de consumo específico, el vehículo tendrá mayores avales y podrá penetrar de forma fácil mercados normativizados en Europa, en Estados Unidos, sin ningún problema. Hay determinados modelos, por ejemplo, japoneses, que no pueden entrar al mercado europeo precisamente por esta relación de consumo y potencia, por los rendimientos y los aditamentos que le ponen los japoneses a su vehículo. Entonces hay toda una serie de actos mágicos que tienen que hacer los fabricantes y también históricas de estos últimos 5 años, como por ejemplo la Volkswagen ha ido tergiversando estos valores y metiendo todita su parque automotriz en el mercado americano, haciéndoles creer que tenían rendimientos poderosos. Bueno, o sea, todo está basado en esta información. Bueno, esto es todo lo que se refiere a lo que podemos mostrar. En este caso, lo que habíamos dicho es de un Nissan Kicks con un motor de encendido por chispas de 1600 centímetros cúbicos. Considero que la historia de los motores de combustión interna se está empezando a cerrar, ¿no? Porque todos ustedes deben saber que los motores de combustión interna, sobre todo en la parte europea y no sé, en la americana, bueno, con esta nueva tendencia, con este nuevo presidente, de nuevo se van a enmarcar, ¿no es cierto? Se van a acoplar al Tratado de Naciones Unidas del Medio Ambiente, de preservación del medio ambiente. O sea, van a estar sujetos, ¿no es cierto?, a estas restricciones del uso eficiente de los combustibles fósiles,
Pero básicamente las últimas páginas sobre estos motores, sobre los motores de combustión interna, ya están siendo escritas, ¿no? Porque de a poco van a ser desplazados, inevitablemente, hasta el 2050 por motores eléctricos, ¿no? Los que tienen sus motos de 2 tiempos, de gasolina, disfrútenlas. Porque los lojayas que tengan sus motos en el 2050, sus hijos, no van a saber de la emoción de tener un motor de esos potros que te pueden hacer saltar y dejar tu alma en un solo arranque. Entonces, ya, por lo tanto, no va a haber grandes novedades, pero así radicales en la propuesta de motores térmicos. Y considero que habrán algunos pataleos, ¿no? Para sobrevivir, para que estos motores sobrevivan hasta después del 2050. En Bolivia probablemente vamos a acabar todo el siglo todavía con motores de combustión interna. Pero, por lo tanto, lo que tenemos a la mano son dos grupos importantes de motores de combustión interna que han hegemonizado el mercado de los motores de combustión interna, que son los motores de encendido por chispa y los motores de encendido por compresión. Yo creo que esto no va a cambiar. Van a aparecer propuestas alternas, pero definitivamente que no van a tener la forma masiva de uso con las cuales se ha alcanzado hacer como plantas de potencia este sistema térmico de entrega de trabajo. Entonces, ahora, la mejor forma de visualizar esto, de visualizar la utilidad de estas curvas características es que ahora vamos a tener la posibilidad de ver qué pasa con un motor de encendido por compresión. Muchos mitos decimos y lanzamos cualquier huevada cuando nos dicen qué diferencia entre un motor de gasolina y un motor de... Muchas veces la chuntan, pero la mayor parte de las veces se habla huevadas. Entonces, ahora, a través de estas curvas, creo que vamos a poder visualizar de forma como ingenieros la diferencia sustancial entre lo que significa un motor de combustión interna de chispa y uno de compresión. Ahora, la pregunta es, nos vamos a plantear qué desafío. Nos vamos a plantear, a ver, vamos a buscar un motor diésel que me dé, ya, 100 kilovatios de potencia. Alguno me dirá, no hay motores que te entreguen la misma potencia de uno de gasolina. Te dan. No es, claro que tienen segmentos específicos de dominio, los de compresión y los de gasolina, pero no hay no hay problema sustancial en decir que por potencia se diferencian los dos motores. La potencia que entregue uno de gasolina puede ser cubierto por un motor de encendido por compresión. Entonces, en ese desafío vamos a buscar se va a buscar, esta es parte de su informe de trabajo, encontramos un motor diésel que sí, no hay ningún problema, me va a entregar los 100 kilovatios de potencia, pero fíjense, me va a entregar a unas RPMs mucho más bajas que los motores, que este motor de encendido por chispa. Ya queda claro, ¿no es cierto? Un motor diésel, no vas a visualizar un motor diésel como planta de fuerza en un carro de Fórmula 1, ¿no es cierto? Todos los carros de Fórmula 1 son de encendido por chispa. Ya está, aquí está marcada la diferencia más importante que gran parte de nosotros decimos, ¿no? Un diésel es más lento que uno de gasolina, pero que eso de ser más lento no le impide entregar los mismos niveles de potencia que puede entregar uno de gasolina. Ahí también queda claro que solamente dar como dato la potencia, es una aberración, porque aquí vamos a demostrar que un vehículo que me entrega la misma potencia tiene comportamientos completamente diferentes que este vehículo que me entrega 6.000 RPM. Este es un motor diésel. Entonces, detectamos, tiene 100 kilovatios, ustedes es lo que van a hacer, se les va a dar rangos de potencia sobre los cuales ustedes, ¿qué cosa van a hacer? Digamos, les voy a dar a un grupo entre 0 y 50 kilovatios. Busquen dos motores, uno de encendido por chispa y uno por compresión, que tengan la misma potencia o lo más próxima posible. ¿Ya? Y otra cosa, que un vehículo sea un vehículo de servicio urbano, característico de los encendidos por chispa, y el otro vehículo, que es diésel, que se caracteriza como ¿qué? Como motores de servicio de transporte pesado, para llevar cargas, de maquinaria pesada, etcétera, etcétera. De tal forma que así vamos a segmentar. ¿Por qué? En el mercado se ha hecho una mistura brutal, porque vamos a encontrar que
La BMW te presenta un auto deportivo asistido por un motor de combustión interna, pero también en un equivalente tiene ese mismo vehículo con un motor diésel de altísimas RPMs. Hay las diferencias que nosotros vamos a visualizar a través de esta explicación, medio que se nos cruza. Por eso les recomiendo que cuando escojan esos motores tengan el ojo de decir, bueno, este es un vehículo urbano y este que sea un vehículo de carga, de transporte de carga pesado o de maquinaria pesada. Así vamos a visualizar las características fundamentales de por qué se han segmentado estos dos motores en aplicaciones bien específicas en la entrega de potencia. Entonces, ya tenemos esto, pasamos y aquí voy a dibujar esa curva de potencia, fíjense, ahí está, prácticamente los 100 kilovatios, pero a 2500 RPM. Que ya se muestra que un motor diésel clásico, ¿no es cierto? Uno que está hecho para servicio pesado, va a tener menos RPM, pero eso de tener menos RPM no le impide entregar sus 100 kilovatios de potencia. Vuelvo a reiterar, la potencia es cierto, que los motores diésel se han parapetado en determinados rangos de potencia, pero no es un limitante definitivo. ¿Ok? Entonces tenemos ahí el de 2500, va a tener la misma característica variable de las RPMs y por lo tanto esta va a ser la máxima potencia que alcanza este motor diésel. Luego, entonces, ya tenemos acceso a los datos técnicos del motor y ahí sacamos los datos igualito que los motores de encendido por chispa, su torque y sus RPMs. Obviamente sus RPMs mucho más bajas, ¿no es cierto? A 1000 RPMs, 250 Newton por metro. Entonces, más o menos vamos a tener este valor, ahí está, fíjense. Y después el fabricante testea para diferentes RPMs entre la de Ralenti y la de Max y pasadita, digamos hasta 3000 RPMs de cómo se comportan las entregas de potencia y par del motor. Entonces, al fabricante del diésel también nos da acceso a su curva de variable, ¿no es cierto?, del torque respecto de las RPMs. Primera característica, ¿no es cierto? Los motores, un motor clásico diésel que da servicios de carga, es un motor de más bajas RPMs, pero no le impide que tenga la misma potencia de uno de gasolina. Y por la fórmula, ¿no es cierto?, que la potencia es igual a torque por RPMs, no hay otra que quede claro de que en un diésel clásico, ¿no es cierto?, destinado a trabajo pesado, no hay otra, pues entonces que como ha sacrificado su velocidad, ha sacado ventaja en el torque. Son motores que tienen más torque que los motores de encendido por chispa. Y otra cosa más importante que podemos detectar en esta curva, fíjense, si comparo esta curva abrupta de los encendidos por chispa con esta curva prácticamente plana, ahí está la gran diferencia con los motores, entre estos dos motores. Primero que este motor tiende a tener más torque que uno de gasolina. Y si eventualmente por las características de admisión que pueda haber, puedan entregar inclusive los mismos torques, cosa que normalmente no ocurre, normalmente es superior el torque de un motor que tenga la misma potencia. Ojo, estoy hablando de misma potencia, no de la misma cilindrada. Otra cosa la cilindrada, estoy hablando de potencias, ¿no? Si me hablan de cilindrada, es otra variable a comparar. Nosotros solamente estamos tomando, este probablemente tendrá pues una cilindrada, digamos, de 1600, este probablemente tenga de 2000 o 2100 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de la cilindrada, estamos hablando de comparar la prestación más importante que tiene un motor de combustión interna, que es la entrega de trabajo, de energía mecánica. Entonces tiene más torque que el motor de gasolina, pero además que en su comportamiento de entrega del torque, esta curvita es casi plana. ¿Eso qué significa? Lo que todos sabemos, que el motor diésel tiene más fuerza que el motor de gasolina. Cuando los que han tenido la oportunidad de manejar un motor diésel de carga pesada, alguno que tenga su camión, comparado con el autito o con el Suzuki Alto que deben tener ahí para desplazarse en la ciudad,
puta, ven el abismo en la sensación misma del manejo del vehículo, ¿no es cierto? Vos te subes y al solo arrancar ya el motor te está entregando la máxima, te está entregando valor cercanos a la máxima torque y por lo tanto desde bajas RPMs un diésel ya tiene torques grandes que te dan la certeza de que ese motor no te puede arrastrar una buena cantidad de toneladas sin necesidad de subir demasiado sus RPM. Cosa que no ocurre en los motores de encendido por chispa, que aquí está su gran característica. Tienes que encontrar su, ¿no es cierto? Ay, perdón. Que tienes que encontrar su máximo torque y si te pasa un poquito, inmediatamente empieza a bajar su torque. El torque es evasivo, el máximo torque en los motores de gasolina es evasivo y si alguno podríamos hacer, siempre he soñado con hacer la prueba en alguna vez, en un desplazamiento de aquí, ¿no es cierto? Partiendo de aquí, subiendo por esa parte de Alto Oruro y bajando y yéndonos por la Pampa a Capachos, entre manejar carros más o menos de potencia equivalente en diésel y en gasolina, ¿cómo? ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué variable a medir tendría que certificar la diferencia marcada ya por estas curvas? Esa disponibilidad de alto torque y esta disponibilidad de alto torque de los de gasolina muy inestable. Van a decir 10.000. Puta, me fascinaba esta clase porque, puta, me hablaban 10.000 huevadas, pero de las 10.000 huevadas siempre habían dos o tres sortudos que, ¡plin!, le achuntaban. ¿Ya? Era espectacular. Me encantaba esta clase porque era una clase de diálogo con ustedes. Entonces, si haríamos ese trayecto que les propongo, ¿dónde quedaría marcada la diferencia? Como siempre, el motor de encendido por compresión tiene disponibilidad de fuerza. De seguro que el número de cambios de velocidad a través, ¿no?, de la caja de transmisión que se tiene en un motor diésel, probablemente en ese trayecto de aquí hasta Capachos, probablemente requeriríamos solamente, digamos, ya 15 cambios. Mientras que en un motor, si vamos con un motor de la misma potencia, que sea de encendido por chispa, de seguro que vamos a requerir por lo menos 40 cambios de velocidades. Ahí está la forma como estas curvas nos van precisando la naturaleza de estos dos motores. Y ahora viene la final, ¿no es cierto? El consumo específico de combustible. Fíjese, puta, abajo, marcadamente menos consumo de combustible de un diésel clásico hecho para trabajo pesado respecto de un gasolina medio deportivo. Este Kicks, sí, es un motor no más que está a 6.000 RPM, ya es un motor, si bien no deportivo, casi deportivo, ¿no es cierto? De altas prestaciones en cuestión de velocidad. Entonces, fíjense el BEP, ¿no? Con valores más bajos que el BEP del de gasolina. Ahora, la pregunta es, carajo, ¿y dónde putas puedo encontrar respuestas en la termodinámica que usted tanto nos ha dicho? Que todo lo que entregue un motor, su comportamiento, está en la base termodinámica. Ahora usted me habla de torques y de no sé qué macanas, pues yo no encuentro ninguna explicación termodinámica a esta curva plana y a este BEP más bajo. Bueno, todo tiene su explicación termodinámica, ñatos. ¿Por qué apareció el motor diésel allá por 1850? No, les contaba una historia bien, puta, repetía N veces, no sé, cuando he dictado ya casi mis 15 años de termodinámica. Y en cada semestre repetía el cuento de que el diésel, primero que el diésel fue hecho después de los motores de encendido por chispa. Y precisamente para qué. Don Rudolf Diesel armó ese motor de encendido por compresión. ¿Para qué? Para mejorar los bajos rendimientos que tenían los motores de encendido por chispa. Y que al final dio como resultado, ¿no es cierto?, un ciclo termodinámico que tiene de forma natural rendimientos más bajos que los motores de encendido por chispa. Los motores, o sea, el ciclo diésel o el ciclo dual, que en realidad son el ciclo referente de los motores modernos diésel, tienen rendimientos marcadamente más bajos, más altos que los motores de encendido por chispa, que tienen como referencia el ciclo Otto. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación, ñatitos,
No hay otra explicación. La termodinámica es el manantial de la sabiduría humana. ¿No es cierto? Ahora, y la pregunta ahora me va a decir, ¿y por qué ahora me dice, ¿tendrá alguna respuesta termodinámica que un motor diésel tenga menos RPMs que un motor de gasolina? Bueno, les estoy diciendo, segmentado, ¿no? Un motor diésel de servicio pesado respecto de un motor de gasolina funcionando como un auto, como la planta motriz de un auto urbano. ¿Por qué tendrá más, por qué este diésel que me entrega la misma potencia, no sé, tiene más bajas RPMs que un motor de gasolina? También la respuesta tiene base termodinámica, ñatos. ¿Qué les había dicho? ¿Cuál era el problema fundamental de Don Rudolf cuando quiso proponer? No, primero que descubrió que la variable más importante, ¿no es cierto?, para mejorar el rendimiento de estos motores alternativos era la relación de compresión. Y entonces Diesel armó precisamente, sabía que la clave era armar un motor con una relación de compresión mayor a las relaciones de compresión que se podía alcanzar con los Ottos de esa época. Pero cuando apareció esa relación, cuando empezó a subirse esa relación de compresión, entonces el ñato tuvo que utilizar otro combustible porque la gasolina prácticamente se quemaba sin necesidad de nada y desordenadamente, ¿no? ¿Se acuerdan de ese cuento? Entonces empezó a utilizar un combustible que se queme con menos facilidad que la gasolina. Y se fue al extremo, siempre les he contado, ¿no? Sus primeras pruebas fue con inyección de carbón pulverizado. Fracaso. Entonces agarró petróleo y con petróleo hizo funcionar su motor. Obviamente que el petróleo. ¿Y cómo sabes que la gasolina se quema más rápido que el diésel? Prueba elemental, ¿no es cierto? Siempre les decía, agarren un fósforo, pongan al recipiente con gasolina y se va a arder la gasolina. Agarren el fósforo a un recipiente chiquito con diésel, va a entrar el fósforo, se va a entrar en el diésel y se va a apagar. Ahí está, la mejor referencia. La combustión mucho más lenta del diésel hace que sus motores tiendan a ser mucho más lentos que los motores de gasolina. Todas las raíces del conocimiento de la energía están en la tierra, si no vengan con huevadas. ¿Ya? ¿Listo? Explicado. Esto es básicamente el trabajo que ustedes tienen que hacer, tienen que armar. Ahora, las recomendaciones importantes, ¿no es cierto? Ya les he dicho grupos de 6 a 10 personas, de 6 a 8 personas. Se van a hacer asignar, el Rodo Tapia está ya en el grupo, con él los tienen que contactarse para armarse, para que certifique y les dé el número de grupo. Yo en cuestión de una hora voy a subir la guía y voy a subir el video junto con este video. ¿Ustedes qué cosa tienen que hacer? Les voy a dar, ¿no ve? Rangos de potencia. En esos rangos de potencia tienen que encontrar un motor diésel y un motor de gasolina que tengan lo más próximas posibles sus potencias. Ahora, siempre la dificultad es, ¿no? A esta altura ya tenemos que tomar iniciativa, pero es importante que les diga. Ahora, de la misma marca, pero no, de cualquier marca. O sea, no, o sea, el diésel y el de gasolina no necesariamente tienen que ser de la misma marca. Ya, con eso está claro, ¿no es cierto? Les da mayor flexibilidad. Pero hay una referencia súper importante para ustedes, para que el trabajo les salga bonito. ¿Saben? Es que tienen que buscar preferentemente motores que tengan la información del BEF. O sea, que tengan su curva de BEF. La recomendación más importante. Es un poquito más dificultoso, pero para armar este video he entrado y he visto que ahora sí hay abundante información. Mucha gente me decía, no, no se puede encontrar. Se encuentra. Además, les he ampliado los rangos de potencia. Van de 50 en 50. Van a encontrar. Tienen que encontrar esta curva. Lo que tienen que como premisa a cumplir que los dos motores tengan como información su curva de consumo específico de combustible o su BEF, o su curva BEF, ¿no es cierto? Y con eso les va a salir una maravilla. Seguramente a sus manos llegarán este informe. Puta, este informe hago desde hace unos 10 años, me acuerdo. Y seguramente les van a llegar prácticas en donde solamente tenían como datos la potencia y el torque, y no tenían como dato el BEF. Ahí es cuando, ¿quién habrá sido el inspirado? Que algunos de mis auxiliares les ha enseñado a calcular en base a mi libro el BEF. ¿Ya? Pero, puta, pero, hermano, para hacer ese cálculo, tendrían que llevar con el profesor el tema
de ciclo real de los MSIs. Y entonces hacen huevadas, hermano, y ahí la cagan todo su trabajo. Entonces, les recomiendo, traten de conseguir motores que tengan como dato también, ¿no? O sea, primero la premisa, la misma potencia, es la premisa importante. No necesariamente de la misma marca. Oh, no, no de la misma marca. Ahora, si es de la misma marca, mejor, pero si hubieran dos motores de la misma potencia que no son de la misma marca, no hay ningún problema. Y otra prioridad, a tratar de cumplir en lo que se pueda, pero con esa premisa para que el trabajo les salga más claro y no me hagan huevadas con un cálculo, puta que no sé, yo hasta ahora ya me he olvidado de ese cálculo porque ya no hago, ya no me he especializado tanto en esta parte. Entonces, con estas curvas les va a salir todito una fase de comparaciones y de ver si toda esta presentación, ¿no es cierto?, a través de estas curvas características, ¿no es cierto?, en función de dos segmentos bien caracterizados de los motores de encendido por chispa y de los de encendido por compresión, se repiten en términos reales en las especificaciones de motores reales y de fabricantes reales. ¿Ya? Eso fundamentalmente. Ya ha salido en el grupo de WhatsApp las recomendaciones de cómo tienen que enviar, la elaboración del informe, su normativa de elaboración de informe sigue siendo eh, incondicionalmente las normativas que se han venido manejando en laboratorios. Ustedes todavía han hecho laboratorios presenciales. Entonces, algún pendejito he visto que, puta, ya había estado llevando térmicas 2. Ay, carajo. Ahora sí que han materializado todas mis recomendaciones cuando llevaba termo, ¿no? Les decía que la rama térmica se había vuelto la más elemental, que era muy fácil acabar toda la rama térmica en 3 semestres. Y hay unos 3 que los he detectado ahora en térmicas 2 que están haciendo eso. Lo van a acabar en 3 semestres. Qué pena que la rama térmica haya caído tanto. Pero bueno, es la realidad, pues bueno, aprovechen, hermano. Porque después de esto, ¿qué huevadas más vendrán con los nuevos docentes que vendrán a la carrera? ¿Qué barbaridad más acabará haciendo la carrera si sigue sobreviviendo como persona influente en la carrera el actual director de carrera? Puta, cualquier cojudo nos va a poner como sucesores de nosotros, como profesores que ya no estamos siendo. Bueno, ya puteado, ya he hecho todo lo que tengo que hacer normalmente que hago en mis clases camaradas. Buenas noches. Todo el paquete de trabajo ya va a ser subido por el momento solamente al grupo de WhatsApp y ojalá que hasta la otra semana nos habiliten el Moodle. En el Moodle trasladaremos gran parte de nuestras actividades. Y si no hay Moodle de estos mancos de cuerno, vamos a trabajar con WhatsApp y estas grabaciones y estas pregrabaciones que sale de YouTube. Muchísimas gracias, camaradas. Buenas noches. Que les vaya bien este semestre. Creo que a mucha gente le está yendo tan bien que yo estaba más o menos en la mitad y que ya me he desayunado, que ya había defendido su tesis. Algunos carajos, que eran muy allegados al grupo de poder que actualmente se maneja en la carrera. Puta barbaridad. Estoy dándome colerones. Buenas noches, camaradas. Ya, chao.